Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Maldonado y soy profesor de la materia Análisis Multimedial del Mundo Contemporáneo, y junto con todos los profesores y directivos de los CENS 455 y 456 y de las escuelas primarias para jóvenes y adultos 701 y 710 que funcionan dentro de los penales 21, 41 y 57 de la ciudad de Campana, queremos agradecer enormemente este espacio que nos ofrece FM Santa María para que podamos seguir en contacto con nuestros estudiantes durante esta cuarentena. Esperamos también que disfruten de una nueva emisión de este programa que llamamos con mucho cariño Palabras que Liberan. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Betiana, profesora de informática del CENS número 455 y 456. En el encuentro anterior, la profesora Daniela les estuvo hablando sobre el currículum vitae. Hoy les quiero hablar sobre la carta de presentación, que es la que acompaña al currículum. La carta de presentación es un documento que acompaña y complementa tu currículum vitae y te ofrece la posibilidad de presentarte ante la empresa, aumentando exponencialmente las probabilidades de que el empleador se interese más por ti y te llame para hacer una entrevista de trabajo. La empresa no tiene otra forma de hacerse una idea sobre nosotros que analizando el currículum y la carta que lo acompaña, así que vale la pena que sepamos cómo redactar este escrito. Podemos decir que existen dos grandes tipos de carta de presentación. La carta que escribimos en respuesta a una oferta de empleo y la carta que redactamos de forma espontánea cuando no hay ninguna vacante. La carta que escribimos en respuesta a un anuncio de empleo la redactaremos cuando la empresa haya publicado una oferta de trabajo en su página web o en algún portal de empleo como LinkedIn, InfoJob, CompuTrabajo, etc. La carta de presentación en respuesta a una oferta de empleo se envía a la empresa para expresar la voluntad de formar parte de un determinado proceso de selección que dicha empresa ha abierto para un puesto de trabajo concreto. Esta carta difiere en algunos puntos de la carta de presentación con autocandidatura, ya que debe ser mucho más específica y estar enfocada a la oferta en cuestión. ¿Cómo escribir una carta de presentación en respuesta a una oferta? La ventaja de enviar una carta de presentación en respuesta a una oferta es que conoces de antemano los requisitos que se solicitan para el puesto, por lo que puedes adaptar tu carta y presentar tu presentación como el candidato perfecto. Aquí tienes algunos consejos para redactar este tipo de carta de presentación tan común. Tras el saludo, haz referencia a la oferta de empleo o al anuncio para el que presentes tu candidatura. Enfoca toda tu presentación a destacar tus habilidades, conocimientos y experiencia valiosos para el puesto que se oferta. Diferénciate. Busca algún rasgo para diferenciarte, resultar original y creativo. Debes destacar entre todos los currículos enviados, es una clave muy importante. Carta de presentación con candidatura espontánea. Si la empresa en la que nos gustaría trabajar no ha publicado ninguna vacante, podremos enviar una carta de presentación para que tengan en cuenta nuestra candidatura en futuros procesos de selección. La carta de presentación con autocandidatura se envía de forma espontánea a una empresa para futuras selecciones de personal y para demostrar el interés que tienes en trabajar en esa compañía. Esta carta de presentación no responde a una oferta de empleo, por lo que difiere en algunos puntos de la carta de presentación que se envía en relación a una oferta de trabajo publicada por la empresa. ¿Cómo escribir una carta de presentación con autocandidatura?
Escribir una carta de presentación en la que presentes tu candidatura de forma espontánea quizás tiene menos posibilidades de entrar en un proceso de selección inmediato, pero te da más libertad a la hora de presentarte a la empresa y te permite ser más creativo. Con ella se deja claro que realmente estás interesado en trabajar en esa empresa, independientemente de que en ese momento concreto busquen o no un empleado con tu perfil. Algunos consejos para redactar tu carta. Dirígela al responsable de recursos humanos, al jefe del departamento en el que te gustaría trabajar. Es mucho mejor que esa carta vaya con nombre y apellido, pero si no los conoces, al menos que quede claro que te diriges a esa empresa en concreto. Evita la impresión de que has hecho varias copias de una misma carta. Explica por qué te diriges a ellos y qué puedes aportar a la empresa. Sugiere una necesidad que podrías cubrirles. Sé original y busca alguna cualidad por la que te puedan destacar. Aunque en el momento en que reciban tu carta la empresa no ofrezca un puesto de trabajo para tu perfil, si te diferencias tendrás más probabilidades de que guarden tu currículum y te tengan en cuenta en futuros procesos de selección. Es muy importante que la carta de presentación sea presentada en forma prolija, realizada en un procesador de textos, por ejemplo Word, con un tipo y tamaño de letra legible, excepto que en la oferta de trabajo se indique que sea realizada en forma manuscrita. Al pie de la carta no te olvides de firmar y aclarar tu firma. En el próximo encuentro, Daniela les va a hablar sobre entrevista laboral. Les mando un abrazo, espero que estén todos bien. Hasta el próximo encuentro. Hola a todos, los saludo esperando que estén muy bien. Mi nombre es María Clara Doig, soy profe de Arte y Derechos Humanos del CENS 456. El presente audio pertenece a la secuencia Arte y Sociedad. Hoy vamos a retomar, chicos, los derechos humanos, recordando que son elementos esenciales para lograr una vida plena, que nos brindan la protección necesaria para desarrollarnos con garantías de justicia y libertad, sin olvidar que nosotros debemos ejercer las responsabilidades que nos permite esta autonomía, ya que los derechos vienen ligados a las obligaciones. Pero ¿cómo surgen estos derechos? Muchos de los derechos de los que hoy disfrutamos se declararon durante o como consecuencia de conflictos sociales, es decir, revoluciones, movimientos, enfrentamientos, incluso guerras. Los derechos humanos surgen a mediados del siglo XX, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como resultado de los crímenes del nazismo, la matanza de miles de personas que movilizó a más de 50 países que buscaron resolver y prevenir conflictos pendientes y futuros entre países. Los estados constituirán así la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de evitar y resistir la gran acumulación de poder, impulsando en primer lugar la Carta de las Naciones Unidas en 1945, para luego, en 1948, crear los primeros 30 artículos de los derechos humanos, donde la Declaración Universal de estos trata por primera vez en la historia de la humanidad los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos, pero para todos los seres humanos, para que todos podamos gozar de ellos. Al incorporarse los derechos humanos al derecho internacional, define su importancia y superioridad, asumiendo la obligación y deber de respetarlos y protegerlos a todos los estados, buscando adoptar medidas positivas para facilitar su disfrute. Por tanto, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la participación política, entre otros muchos. Conocerlos
nos permite mantenerlos vigentes, exigir su cumplimiento y por consiguiente respetarlos y hacerlos respetar. Los dejo pensando y nos encontramos en el próximo audio. Y las palmas arriba. Tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. One thing I can tell you is you got to be free. Yeah, got to be good looking 'cause he's so... Chicos, les habla Analisa, profesora de inglés del SENS 456. Hoy vamos con nuestro segundo audio de curiosidades del inglés. Hablemos un poquito de los pronombres. A ver, ¿qué son? Son palabras que se usan para designar una cosa sin emplear su nombre, ya sea nombre común o propio. Recordemos ahora para qué se usan los pronombres. Por lo general, cuando hablamos y escribimos, no solemos repetir el sujeto en oraciones seguidas. Así, si tenemos este texto, por ejemplo, los alumnos de tercero o segunda del SENS 456 son estudiosos. Ellos son muy aplicados. Notemos que son dos oraciones. Pero para no repetir el sujeto, los alumnos de tercero o segunda del SENS 456 en la segunda oración, podemos reemplazarla por el pronombre ellos. Porque sería muy largo volver a repetirlo todo, y sobre todo porque ya está muy claro de quién se está hablando. Hoy me voy a referir específicamente a los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Primero tenemos que dejar en claro que en España usan el tú y el vosotros, pero en nuestro dialecto del Río de la Plata usamos vos y ustedes respectivamente. ¿Por qué es importante saber bien los pronombres? Para usar la forma verbal que a cada persona le corresponde. Si yo digo, la biblioteca es preciosa, uso la forma del verbo ser, es. No digo, la biblioteca soy preciosa, la biblioteca somos preciosa. Otro ejemplo, los chicos están contentos. Uso la forma del verbo estar, que va a ser están. No digo los chicos están contentos o los chicos estoy contentos. Y bueno, en nuestras curiosidades de hoy veremos las diferencias que presentan los pronombres en inglés y en español. Curiosidad. El pronombre yo en inglés es I, que se escribe con una I latina y va siempre con mayúscula. Él es he, H-E. Ella es she, S-H-E. Nosotros o nosotras es we, que se escribe W-E. Ellos o ellas es they, que se escribe T-H-E-Y. Curiosidad.
En español nosotros podemos usar tú, vos en el dialecto del Río de la Plata o usted. En inglés es uno solo para los tres, no existe el usted en inglés. Y para decir vos, tú, si lo querés usar, o usted, siempre es you, que se escribe Y-O-U. Vosotros o ustedes en dialecto del Río de la Plata también es you. Y seguramente se preguntarán, pero entonces, ¿cómo saben si hablan de you con respecto a vos o de you con respecto a ustedes? Pues simplemente por el contexto. Curiosidad. Si hablamos de una cosa, un animal o un lugar, en inglés no podemos reemplazarlo por él o ella, sino que existe un pronombre que nosotros no tenemos en español, y es it. Se escribe it. Ejemplos de pronombre it para una cosa, animal o un lugar. El auto está muy viejo. En inglés el auto se reemplaza por it, porque hablamos de una cosa, el auto, ¿no? La perra es muy juguetona. En inglés la perra se reemplaza por it, porque hablamos de un animal. Bariloche es una ciudad fantástica. En inglés, Bariloche se reemplaza por it, porque estamos haciendo referencia a un lugar. En síntesis, I es yo. Se escribe con una I latina y siempre va con mayúscula. El primer you es vos o usted. He es él, she es ella, it reemplaza una cosa, un animal o un lugar. We es nosotros o nosotras. El segundo you es ustedes. Y they es ellos o ellas. Y así terminamos con nuestro segundo audio de curiosidades del inglés. Les mando a big kiss y hasta la próxima. Es que ya tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. One thing I could tell you is you got to be free. Yeah, got to be good looking, 'cause he's so hard to see. Come together, come together. Hola, soy Nicolás Soto y este es el segundo encuentro de problemática social y contemporánea. Participación social, partidos políticos y movimientos sociales. Mientras esperan que salgan los chicos de la escuela, dos mamás están conversando. ¿Viste ese grupo de padres que se juntaron para pedir al municipio que ponga un semáforo en la esquina de la escuela? Yo estoy participando también. Me parece una excelente idea, con todos los accidentes que hay. A mí me da miedo cruzar la calle. Y sobre todo que crucen los chicos, solos, con los distraídos que están a veces. ¿Los funcionarios de la municipalidad no se dan cuenta? Pensándolo bien, me parece una buena iniciativa que los padres nos organicemos para defender nuestros derechos. Además, con un semáforo en esa esquina, se beneficiaría todo el barrio. El sábado, a las 5 de la tarde, vamos a hacer una reunión en la escuela. ¿Vas a venir? En las sociedades contemporáneas existen múltiples opciones de participación social, en las cuales las personas intervienen y contribuyen activamente en el funcionamiento de su sociedad. Las modalidades de participación dependen del contexto temporal, espacial y social de cada país o región. Algunas actividades son fundamentalmente políticas. Por ejemplo, los individuos militan en un partido o grupo político, votan, participan en manifestaciones políticas. Otras actividades que realizan los integrantes de una sociedad son de índole social o comunitaria.
En ese caso, suele hacerse referencia a los movimientos sociales. Los partidos políticos. En la vida política, los partidos políticos son las principales organizaciones que intervienen en la lucha por el poder, compiten y disputan junto a otros partidos políticos por el control del gobierno. En las sociedades modernas, los partidos políticos han canalizado las demandas y las necesidades sociales hacia las autoridades. Son los principales encargados de hacer valer y de impulsar estas necesidades para que sean consideradas por el poder político. Los poderes políticos son organizaciones relativamente estables cuyos integrantes comparten un conjunto de ideas, de valores y de procedimientos con respecto a lo que debe hacerse en la sociedad, a cómo ejercer el poder legítimo y buscar obtenerlo para ponerlo en práctica en sus programas políticos, económicos y sociales. Para lograr el control del gobierno deben discutir, negociar y confrontar con otros partidos y someterse a la voluntad general en los procesos electorales. Los partidos políticos pueden diferenciarse teniendo en cuenta los sectores sociales a los cuales representan, la ideología, su organización y el lugar que ocupan en el sistema político. Los partidos políticos según el interés sectorial o de clase de sus integrantes. Los partidos políticos muchas veces representan predominantemente los intereses de una clase o un sector social, como los partidos que autoproclaman partidos obreros o burgueses, de campesinos o de clase media. También pueden adoptar la forma de partidos sobre la base de la religión de sus integrantes. Por ejemplo, en Irlanda, los partidos de católicos y de protestantes, o de la defensa de los derechos de determinados sectores sociales, como es el caso de los partidos de los jubilados en la Argentina. No todos los partidos políticos se fundan en los intereses de una clase o un sector social. Algunos son policlasistas, es decir, integran a personas que pertenecen a diferentes clases sociales, como sucede actualmente con la mayoría de los partidos políticos. Los partidos políticos según la ideología. Los partidos políticos pueden diferenciarse también por su ideología, por la forma de abordar los problemas, las soluciones que plantean y los valores que representan. Según la terminología habitual, existen partidos de derecha, de centro y de izquierda. Se trata de una clasificación clásica que tiene su origen en la Revolución Francesa y que define diferentes compromisos con respecto a los problemas de la sociedad. Fundamentalmente, a partir de la década del 80, este esquema clásico ha ido cambiando, ya que en la actualidad las ideologías influyen cada vez menos en la práctica política de los gobiernos. Así, los partidos muy comúnmente apoyan iniciativas y planes alejados de su ideología original o establecen alianzas con partidos de ideologías diferentes y hasta contrarias, para ganar las elecciones o para poner en práctica un plan de gobierno. Los partidos políticos según el tipo de organización. Con respecto a su organización, los partidos se diferencian según el tipo de estructura institucional. Los partidos de notables, de élite, fueron creados durante el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos. La denominación de notables se debe a su composición social, ya que el poder, dentro de la estructura partidaria, está concentrado en pocas manos, por lo general en personalidades reconocidas socialmente por su trayectoria política e intelectual. Los partidos de masas surgen con la irrupción de la democracia en la vida política y con la generalización del voto, que amplió el número de los ciudadanos habilitados para elegir y ser elegidos. Son partidos con un elevado número de afiliados. Algunos de estos partidos poseen una estructura burocrática, con personal empleado que recibe un salario por el desempeño de sus funciones. A partir del siglo XX, en las democracias modernas, prevalecen los partidos de masa. Hola, buenos días a toda la audiencia y a los muchachos de los CENS 455 y 456. Soy Víctor Romero, profesor de Historia y Geografía. Hoy vamos a hablar de revolución y guerra. Primero comenzaremos a ver por qué se producen los distintos procesos revolucionarios en América. Esto se empieza a dar a partir del siglo XIX, a partir de 1800. Las causas que llevaron a este acontecimiento primero fueron el descontento de los criollos por los altos impuestos que le impuso la corona, la posibilidad de acceder a los altos cargos políticos que solamente eran privilegiados y eran designados a los españoles peninsulares. También tuvieron la influencia de las ideas ilustradas,
la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Se le va a sumar el vacío de poder, ya que Francia había invadido España y habían encarcelado al rey Carlos y a su hijo Fernando. Y en su lugar, Napoleón puso a su hermano José. Así, en América se van a crear las juntas revolucionarias. Este proceso va a comenzar a partir de 1808 y llega hasta 1825. Esta debilidad del Imperio Español se va a ser aprovechada por los criollos en América. Las distintas colonias en América van a buscar la independencia. Primero van a buscar su proclamación y después la declaración de guerra. A partir de 1810, el levantamiento generalizado en el territorio americano. En las principales ciudades estallaron revoluciones que reemplazaron a las autoridades coloniales por juntas de gobiernos criollos. El 19 de abril en Caracas, Venezuela, el 25 de mayo en Buenos Aires, Argentina, el 20 de julio en Bogotá, Colombia, el 10 de agosto en Quito, Ecuador, el 16 de septiembre en Dolores, México y el 18 de septiembre en Santiago de Chile. A todo esto, las revoluciones se produjeron casi simultáneamente en América. Se formaron dos grupos de opinión. Por un lado, los realistas, partidarios del rey, que creían que las autoridades españolas debían ser respetadas aunque el monarca español hubiera caído. Por otro lado, los patriotas, criollos que habían participado en los movimientos y apoyado la organización de las juntas de gobierno. A todo esto comienza a resaltar la figura de los principales líderes: Hidalgo y Morelos en México, Simón Bolívar en Venezuela, Colombia, Ecuador, y San Martín en Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile y Perú. Con estos acontecimientos de revolución se van a dar comienzo las guerras de la independencia. La expresión guerra de independencia significa dos cosas diferentes en América y en España. En la península se llama así a los levantamientos populares en contra de las tropas francesas que ocuparon el país en 1808 y a la posterior resistencia militar que se prolongó hasta 1814. En la historia, en América, la expresión se refiere a un conjunto de rebeliones ocurridas a comienzos del siglo XIX y cuyo resultado final fue la independencia de casi todas las colonias españolas en América. Hacia finales del siglo XVIII, las clases altas criollas constituían en las colonias americanas una gran red socioeconómica, enriquecidos gracias al éxito creciente de una economía diversificada y al aumento del comercio transatlántico. Los terratenientes y grandes comerciantes criollos desarrollaron una identidad colectiva y un orgullo creciente. Muchas fortunas accedían ya a varias generaciones, y de hecho la situación americana era, en varios sentidos, privilegiada con respecto a la peninsular. La reforma ilustrada borbónica, muy limitada y poco eficaces, no estaban a la altura de lo requerido por el desarrollo económico de las colonias. Los americanos daban cuenta de su prosperidad, no dependían ya del capital imperial, sino que, por el contrario, constituían un obstáculo para sus posibilidades de expansión, ya no toleraban ser tratados como inferiores por los peninsulares, y multiplicaron sus reclamos de mayor autonomía administrativa y mejores oportunidades comerciales. En las posesiones de España, Inglaterra y Portugal, esta situación condiciona en el futuro a la independencia. De manera muy general, puede decirse que en la América hispana, como en la anglosajona y la lusitana, Brasil se independiza en 1822. La ruptura definitiva se produce cuando las clases altas americanas no pudieron ya identificar sus formas de pensar, sus aspiraciones económicas y sus concepciones políticas con los de la metrópoli.
y encontraron otros modelos. En lo económico, el libre comercio, y lo político y social, las nuevas ideas o la ilustración, es decir, lo que actualmente suele resumirse con el nombre de liberalismo clásico. Las reformas de la independencia, las razones de la independencia no fueron las mismas en todos lados, ni todo el tiempo, y las motivaciones de los que participaron activamente en el proceso eran muy distintas, a menudo contradictorias. Algunos de los levantamientos iniciales exhibieron un carácter muy radical y popular, que atemorizó a los sectores criollos más acomodados. Esto fue lo que ocurrió en México con la rebelión iniciada por el Grito de Dolores del sacerdote Miguel Hidalgo en septiembre de 1810. Las tropas rebeldes fueron aplastadas aplastadas y por el ejército del virrey Hidalgo. Los principales dirigentes fueron ejecutados en 1811. En el sur del país, el también sacerdote José Morelos dirigió otra insurrección, aunque esta vez los rebeldes ocuparon Oaxaca y Acapulco, convocaron un congreso, proclamaban la independencia de México, hasta redactaron la primera constitución mexicana en 1814. Fueron finalmente vencidos y Morelos fue apresado y ejecutado en 1815. Tanto Hidalgo y Morelos habían privilegiado a los sectores más oprimidos y reivindicaban los derechos de los esclavos, mulatos, indios y mestizos. La situación en algunas ciudades portuarias como Buenos Aires y Caracas, allí la idea de liberales o francesas habían penetrado profundamente en las clases altas y medias criollas. La educación laica había prosperado y muchos jóvenes habían realizado parte de su formación en Europa, entrando en contacto directo con el ámbito de la Ilustración y empapándose de las posibilidades económicas que ofrecería una mayor liberación. El proceso de independencia puede dividirse en dos grandes fases. La primera transcurrida desde 1808 hasta 1814. Se caracterizó por la actuación de las juntas que, al igual que en España, se constituyeron en las ciudades más importantes. El primer escenario de triunfo definitivo fue el Río de la Plata, donde el gobierno de Buenos Aires mantuvo un ejército que aseguró la libertad de la actual Argentina y condujo campañas militares en el Alto Perú, actual Bolivia. En 1811, José de Artigas lideró un levantamiento que en pocos meses se apoderó de toda la banda oriental, actual Uruguay, excepto la capital, Montevideo. Aunque Montevideo cayó en manos de rebeldes en 1814, la banda oriental fue invadida desde Brasil por los portugueses y no se volvería independiente hasta 1827. El otro gran polo de insurgencia durante este primer periodo fue, además de Buenos Aires, los actuales Venezuela y Colombia. Allí el proceso estuvo dominado por la figura del venezolano de Simón Bolívar. Para muchos sudamericanos, como el Libertador, Bolívar sostenía la necesidad de estrechar los lazos entre los países americanos. A lo largo de su vida dirigió o participó de maneras decisivas en las luchas de independencia de 5 países sudamericanos: Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Entre 1814, tras el regreso de Fernando VII al trono y una serie de victorias de los ejércitos españoles en América, comenzó una etapa de contraofensiva imperial. En Venezuela, los realistas, a quienes se habían unido los temidos llaneros de José Bóves, vencieron a Bolívar, que tuvo que huir al Caribe. A comienzos de 1816, los actuales Argentina
y Paraguay eran los únicos territorios de la revolución se mantenía triunfante. En 1817 comenzó una ofensiva independentista. En 1819 Bolívar cruzó los Andes, ocupando la actual Colombia, que se declaraba independiente, y es elegido presidente del nuevo estado. En 1821 la batalla de Carabobo supone la derrota definitiva de los españoles en Venezuela, y en 1822 el ejército bolivariano, dirigido por Antonio José Sucre, vence en la batalla de Pichincha, que decide la independencia del actual Ecuador. En el sur, el general bonaerense José de San Martín logra en 1817 algo que parecía imposible atravesar: la cordillera de los Andes. Con un ejército unido al chileno Bernardo de O'Higgins, derrotar al ejército español, que en 1818 debe abandonar definitivamente Chile. Desde Chile, San Martín planea la invasión del Perú, armando una gran campaña y preparando un gran ejército. Último bastión español en Sudamérica va a ser Perú. La expedición conquista Lima en julio de 1821, proclamaba la independencia del país. San Martín fue nombrado protector del Perú, convocó un congreso constituyente en 1822 y se dirigió a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar, a fin de coordinar esfuerzos y terminar con la resistencia española. El 26 de julio de 1822, las dos grandes figuras de la emancipación americana se reunieron para discutir planes de guerra, el futuro régimen político del Perú y la anexión de Guayaquil a Colombia. Entonces, las fuerzas realistas recuperan Lima, pero una última contraofensiva del ejército bolivariano, al mando del general Sucre, las derrota en la batalla de Junín y Ayacucho, junio y diciembre de 1824, que marcan la victoria definitiva de los independentistas. Con esto llega el final del Imperio Español en América, con los distintos procesos revolucionarios y la guerra de la independencia americana, que con esto comienza una nueva etapa en lo que va a conocerse en América como una nueva nación. Con esto terminamos el tema. Me despido y pidiéndole que se cuiden en esta cuarentena. Hasta pronto y sigan disfrutando de los programas. Gracias. Hola chicos, mi nombre es Verónica, soy la profesora de Química en el CENS 455 y 456. Bien, hoy vamos a seguir hablando sobre los sistemas homogéneos, ¿sí? En el anterior audio repasamos lo que era un sistema homogéneo y vimos los diferentes tipos de sistemas homogéneos, soluciones, ¿sí? Bien, ahora seguimos introduciéndonos en el tema de las soluciones. ¿Cómo se forma una solución? ¿Sí? Cuando hablábamos, por ejemplo, de las aleaciones, yo les había nombrado el bronce, ¿sí? Le dije que era una mezcla entre el metal estaño y una mezcla entre el metal estaño y el metal cobre, ¿sí? Una mezcla de los dos. Se fundían, se mezclaban y al solidificarse obteníamos el bronce. Bien. O sea, si estudiamos el proceso sabemos que viene del estaño y del cobre. Al mezclarlo, a fundirlo, mezclarlo y dejarlo enfriar obtenemos el bronce. Pero bien, ¿qué pasó? ¿Sí? No es que desaparecieron ni el estaño ni el cobre, sino lo que hubo es
que se dispersaron las partículas, ¿sí?, de manera homogénea, de manera uniforme. Y como resultado obtuvimos el bronce, ¿sí? Nosotros, si lo observáramos, pudiéramos observar al microscopio, se verían las partículas de bronce, de estaño y de cobre, ¿sí? Hablando en forma química, se dice que el estaño se disolvió en el cobre para formar el bronce, que es una solución sólida, ¿sí? ¿Cuáles entonces son los componentes de esta solución? Es el bronce por un lado, el estaño por un lado y el cobre por el otro, ¿sí? Estos componentes que conforman la solución reciben nombres. Aquel componente que se encuentra en mayor proporción, ¿qué significa esto? Que hay mayor cantidad, se le llama solvente, ¿sí? Y es el único. O sea, ¿qué significa esto? Que en una solución no puedo tener dos solventes. Sí o sí, hay uno que se encuentra en mayor proporción. Y ese recibe el nombre de solvente. En el ejemplo que estábamos viendo hoy es el cobre, que es el que se encuentra en mayor proporción. Luego, aquel componente que se encuentra en menor proporción, ¿sí?, recibe el nombre químico de soluto, que para el ejemplo que estábamos viendo del bronce, el soluto es el estaño. El cobre es el solvente, el que se encuentra en mayor proporción, y el estaño es el soluto, el que se encuentra en menor proporción. Y no es el único. ¿Qué significa que no es el único? En este ejemplo que estábamos viendo del bronce, es el único, porque tenemos dos componentes. Sin embargo, los solutos no es condición necesaria que sea uno solo, sino que puede haber 1, 2, 3 o más, ¿sí? No hay una condición que restrinja la cantidad de solutos que tienen que ver. Bien. Entonces, tenemos que tener presente, para repasar, que una solución va a estar formado por un solvente, que es único, y por solutos, que puede ser uno o más, ¿sí? Bien. Y el soluto es el que se encuentra en menor proporción. Ese ejemplo que yo dije era el bronce, era una solución sólida. De todas las soluciones que vimos, las que más abundan son las soluciones líquidas. Y dentro de las soluciones líquidas, las que se encuentran en mayor proporción son las acuosas. ¿Por qué soluciones acuosas? ¿Qué nos indica este nombre? Piensen, soluciones acuosas. Yo dije, para repasar, teníamos soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. De esas tres, hay mayor proporción las líquidas. Y dentro de las líquidas, las más importantes o las que más abundan son las soluciones acuosas. Presten a acuosas. ¿De qué término deriva? Del término agua, ¿sí? Ustedes cuando escuchen que esto es una solución acuosa, le está indicando, ¿sí?, si no se lo aclaran, ustedes grábense, que le está indicando que el solvente de esa solución, o sea, el componente que se encuentra en mayor proporción, es el agua, ¿sí? ¿Qué solución acuosa estamos familiarizados? El agua del mar es una solución acuosa que nosotros sabemos que es salada. El agua mineral, que son minerales insertos en el agua pura, ¿sí?, destilada sin ningún ion. Cuando hoy, en el otro audio que se lo mencioné, cuando preparamos jugo para tomar, también es una solución acuosa, porque si bien puede ser, el jugo puede estar
en forma sólida por los sobrecitos o en forma líquida, que la verdad, ahora que lo estoy pensando, no sé si viene eso ya. Perdón chicos, la profe es media grande ya, ya pasó los 40 y cuando yo era chica, en mi casa no comprábamos los sobrecitos de jugo, sino que comprábamos las botellitas de jugo Mocoretá, no sé si existe esa marca todavía, pero bueno, era una botellita de medio litro, me acuerdo, que venía concentrado. Después vamos a tocar ese tema, qué significa concentrado, y poníamos una medida en una botella con agua y formábamos el jugo, ¿sí? Vuelvo a repetir, se los dije, pero no estoy segura si sigue viniendo. Pero el sobrecito, sí, sobrecito de jugo sigue viniendo. Bien, esa es también una solución acuosa. El té que nos preparamos a la mañana, yo no tomo, pero capaz que ustedes sí. El café, también. El mate, eso sí tomo. El mate cocido, que también prefiero mate cocido antes que té. Bueno, todo eso son ejemplos de soluciones acuosas, ¿sí? Bien. ¿Por qué son las que hay en mayor grado, que es las que más existen? Eso debido a que el agua, ¿sí?, a esto que le llamamos solvente, se lo caracteriza y se dice que el agua es el solvente universal. Universal viene de universo, como que abarca mucho. Sí, tiene la capacidad el agua de disolver a muchas sustancias. Por eso que se les dice que es el solvente universal, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque el agua, como ustedes saben, o si no saben se lo explico, tiene en su fórmula molecular, en su estructura, ¿sí?, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que se distribuyen en el espacio de forma tal que pueden captar las moléculas de las demás sustancias de forma particular que hace que se puedan disolver, ¿sí? Es medio difícil de imaginárselo porque no tengo la posibilidad de dibujárselo en el pizarrón, pero quiero que se queden con esta idea, que el agua es el solvente universal porque tiene la capacidad de disolver, ¿sí?, muchas de sustancias. Disolver sería como que las capta, como que las resguarda, ¿sí?, que cada molécula de agua capta la otra sustancia, como que la envuelve, ¿sí?, y tiene esa particularidad, entonces la sustancia se disuelve, se intercala en las moléculas de agua, ¿sí? Bien, por eso que le decimos que es el solvente universal. ¿Por qué digo esto como que las capta, que las disuelve? Porque piensen ustedes, se preparan a la mañana, ¿no? Se levantan a la mañana y quieren tomar un mate cocido. Entonces agarran un saquito, lo ponen en la taza, calientan el agua, le incorporan en la taza, suben y bajan el saquito para que se produzca el mate cocido, salgan las sustancias del mate cocido y luego sacamos el saquito, de acuerdo a cómo nos guste, fuerte o débil, sacamos el saquito y después ¿qué hacemos? Le agregamos azúcar, ¿sí? Al agregar el azúcar le ponemos 1 o 2 cucharadas y ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Revolvemos el azúcar, ¿sí? Ahí, al revolver el azúcar, y eso también después lo vamos a ver, lo que estamos haciendo es favorecer este proceso de disolución y formar la solución.
Una vez que revolvimos, cuando observamos el mate cocido, ¿qué pasa? El azúcar ya no se ve. Y no es que desapareció, sino que se disolvió entre las moléculas de agua para formar la solución mate cocido. ¿Sí? Bien. Eso para que se hagan una idea a ustedes de lo que es la solución. Después se acuerdan que hoy les dije para que cuando yo era chica compraba una botellita de jugo concentrado. Les dije esa palabra yo, concentrado. ¿Sí? Esa palabra concentrado deriva de la palabra concentración. Y no es la concentración a lo que uno dice, me tengo que concentrar para hacer los ejercicios de química. No, es otro concepto. ¿Sí? Esta concentración es un término que se utiliza para las soluciones. ¿Y qué me expresa esta concentración? ¿Qué me dice? La concentración me está diciendo, me está dando la información de qué cantidad de soluto yo tengo presente en esa solución. ¿Sí? O sea, supónganse, volviendo con el mate cocido y analizando el azúcar, no el saquito de yerba, sino analizando el azúcar. Si yo quiero sacar la concentración del soluto azúcar que tengo en esa solución, en ese mate cocido que me hice hoy a la mañana, yo tendría que saber cuánto azúcar agregué a mi mate cocido. ¿Sí? O sea, expresa la cantidad de soluto que se halla presente en la solución. Y acá vamos a dos formas de expresar la concentración. Una forma cualitativa y hay otra forma que es cuantitativa. ¿Sí? La forma cualitativa viene de cualidad. Me está diciendo en palabras cómo es esa concentración. ¿Sí? Lo expreso en palabras. ¿Y qué palabra puedo expresar yo para decir si una solución está concentrada o no en forma cualitativa? ¿Sí? Y para esto vamos a ver un ejemplo. Y con esto cierro. Hoy les dije, cuando yo era chica compraba la botellita de jugo, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar de lado. Vamos a lo que ustedes utilizan, chicos. Porque todo el mundo seguro ha preparado alguna vez en su vida una botella de jugo. Si nosotros queremos preparar una botella de jugo, compramos un sobrecito. ¿Bien? Bueno, hasta ahí vamos. Entonces, para formar ese jugo, esa solución, nosotros necesitamos un sobrecito y una botella con agua. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Si uno presta atención al sobrecito, uno lo hace por inercia. Pero si uno prestara atención, el sobrecito por lo general le da las instrucciones de uso y le dice 3 o 5 gramos, hay que disolver 3 o 5 gramos, de acuerdo a la cantidad que diga el sobrecito, en 1 litro de agua. O sea, da las instrucciones para preparar 1 litro de jugo, ¿sí? Entonces, dice que disolvamos esa cantidad que trae el sobrecito, 3 a 5 gramos, 6, dependiendo de la marca, en 1 litro de agua. Agitamos, cerramos la botella, agitamos y obtenemos 1 litro de solución, que es el jugo que nosotros vamos a utilizar para beber en las comidas. ¿Bien? Eso es lo que nos da como instructivo el sobrecito. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si yo, en vez de disolver ese mismo sobrecito en una botella de 1 litro de agua, yo la voy a disolver en una botella de medio litro de agua. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, voy a hacer la experiencia de disolver
Ese mismo sobrecito no, otro sobrecito, obviamente, ¿no? Pero con la misma cantidad, en vez de hacerlo en 1 litro de agua, como dicen las instrucciones, lo voy a disolver en 2 litros de agua. ¿Sí? Entonces ustedes me siguen. Las instrucciones dicen 1 litro de agua. Yo voy a experimentar, hacer una experiencia y voy a introducir esa misma cantidad, disolver esa misma cantidad de jugo en una de medio litro y en una de 2 litros de agua. ¿Sí? Pongo en el de medio litro, tapo, agito, lo dejo al lado de la del litro. Hago exactamente lo mismo, pero nada más en una de 2 litros de agua. Coloco el sobrecito, tapo la botella, agito y la coloco al lado. ¿Sí? Y acá podemos hacer 2 observaciones. Si suponemos que el jugo era de naranja, ¿no? Visualmente, ustedes imaginen, visualmente nosotros podemos decir algo, observar algo, ¿sí? Si era el jugo de naranja, que el color de las bebidas en la botella de medio litro va a ser más intenso, va a graduarse, a disminuir el color en la de 1 litro y va a ser más clarita en la de 2 litros, ¿sí? Esa es la primera observación, sin probar el jugo. Lo segundo que puedo hacer es probar un vasito de cada una de estas botellas, de la botella de medio litro, de 1 litro y de 2 litros, ¿sí? Obviamente que el sabor no va a ser el mismo. Uno piensa, el de 1 litro es el exacto, el sabor justo, que todo el mundo le gusta. Pero si yo tomo la misma cantidad de jugo de la botella que yo preparé en medio litro de agua, su sabor va a ser más fuerte, ¿sí? Uno dice, normalmente, ¿no? Uy, este jugo está re fuerte, ¿no? Uno tiene esa expresión. Y si tomamos el jugo de la botella que lo preparamos en la botella de 2 litros de agua, tomamos un vasito de esa bebida, de ese jugo, ¿qué se suele decir? No, este jugo está aguado, ¿no? No me equivoco. Decimos, uy, este jugo está fuerte o, uy, este jugo está reaguado. Ahí estamos haciendo una valoración cuantitativa, le estamos dando una calidad, ¿sí? Químicamente existen conceptos con los cuales uno puede agregar. Cuando la botella era de 1 litro de agua, eso es lo indicado, lo estandarizado, lo exacto, que tiene el sabor, la solución que le gusta a todo el mundo. Cuando preparamos esa misma solución en la botellita de medio litro de agua, de 500 mililitros, se dice que la solución está concentrada, ¿sí? Tiene menos líquido, menos solvente de lo indicado. Entonces dice que la solución está concentrada. Se concentró, se aglomeraron los solutos, las moléculas de soluto en un menor volumen de solvente. ¿Bien? Entonces, recuerden, cuando uno dice, este jugo está re fuerte, ahí químicamente decimos, esta solución está concentrada. Y cuando nosotros tomamos el vasito de la botella de 2 litros, que decimos, este jugo está aguado, ahí podemos decir químicamente, decimos, esta solución está diluida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos está aguado, químicamente se dice que la solución está diluida. Y cuando nosotros decimos, este jugo está fuerte, la solución está concentrada. Bien, y así cerramos esta clasificación de la concentración de las soluciones cualitativamente. Y es lo que siempre le digo, chicos. Nosotros continuamente estamos rodeados, interactuando con la química. Nada más que no sabemos utilizar los términos químicos. Pero como les dije recién, ¿quién no dijo en su vida, este jugo está aguado o este jugo está concentrado? O está fuerte, no concentrado, está fuerte. Y estábamos hablando de química. Habíamos errado en el volumen
de solvente en el cual teníamos que preparar la solución. Bueno, chicos, como siempre le digo, espero que se encuentren bien y nos encontramos en el próximo audio. Saludos. Bueno, espero que hayan disfrutado de un programa más. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado y bueno, nos vemos en la próxima emisión de este programa que hacemos con tanto cariño, que se llama Palabras que Liberan. Cuídense y espero que estén bien. Hasta la próxima.